entra a este capítulo 4 diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esta frase es bien importante que tú y yo la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque hay que hacer un poco de memoria en nuestros fundamentos, en las bases de nuestro credo, que nosotros como humanos estamos con una naturaleza caída, alejada, apartada de Dios, y que a lo largo de la historia muchos pensadores ideológicos, políticos o socialistas, estudiosos del comportamiento humano han tratado de que las personas sean mejores a través de bases y de fundamentos y de enseñanzas, pero conforme a las Escrituras el hombre está dado al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo pensamiento, toda palabra, toda acción que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de lo que Dios ha establecido para la vida del hombre. Entonces, la naturaleza del hombre no está en acercarse a Dios. Eso no era en un principio. Cuando vemos en Génesis la creación, Dios hizo todo perfecto, al hombre y a la mujer, y tenía una relación a la creación de Dios, específicamente los humanos, Adán y Eva, con Dios, de tal manera que en Génesis, aunque no se nos describe de una manera compleja o profunda, pero se nos dice que Adán podía hablar con Dios. ¿Cómo hablaba con Dios? Cara a cara. Pero después de esa desobediencia que cae en la humanidad por consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, influidos por Satanás, la humanidad cae en una perdición. La humanidad se aparta de su Creador, porque entendemos lo que nos dice a las Escrituras, que Dios es un Dios santo, un Dios puro, que no puede convivir con el pecado. Y el hombre, al desobedecer, se volvió un pecador, se volvió una persona dejada y llevada por el pecado. Y entonces el apóstol Pedro nos recuerda parte de eso, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Por qué tuvo que padecer Cristo por nosotros? Para que nosotros, con esa naturaleza de pecado, que somos alejados de Dios, que no podemos acercarnos a Dios, que por más que tratemos de ser las personas más buenas, más caritativas, más bondadosas con las personas, esas acciones no nos bastan ni no son suficientes para poder agradar a Dios, para poder ser reconectados con Dios. Por eso es que Cristo tuvo que venir siendo Dios mismo, nos dice Tesalonicenses y nos dice Filipenses, tomó forma de siervo, hecho igual a nosotros, y vino a esta tierra y padeció por nosotros. Y esto es algo bien interesante que debemos de estar constantemente recordando, cada día de nuestras vidas. Cristo padeció por nosotros, no solamente emocionalmente, sino nos dice en la carne, hablando de su cuerpo, porque hemos entendido en nuestro estudio de raíces que la consecuencia del pecado es la muerte, que tú y yo merecemos la muerte, porque somos personas dadas al pecado, pero Cristo dio su cuerpo por rescate de nosotros. Esto es algo bien importante, porque si Cristo no hubiera venido a este mundo, a esta tierra, si Él no hubiera padecido, si su cuerpo no hubiera sido maltratado, si su sangre no hubiera sido derramada, todo lo que Jesucristo padeció, tú y yo lo debemos de padecer, porque lo merecemos. Jesucristo no merecía morir en aquella cruz. Jesucristo no merecía ser golpeado y abofeteado y que los soldados romanos le dieran de latigazos y lo castigaran y le pusieran una corona de espinas en su cabeza y que le dieran vinagre a tomar. Jesucristo era bueno, perfecto, lo que tú y yo no podemos ser. Jesucristo fue el único personaje en toda la historia de la humanidad que fue perfecto.
cosa que tú y yo no podemos ser, cosa que tú y yo no podemos por nuestras obras o nuestras acciones agradar a Dios. Entonces, Jesucristo tuvo que venir y padecer en carne para rescate nuestro. Y esto es algo que a mí me motiva a poder seguir firme en la fe, que Jesucristo pagó el precio que yo debí de haber pagado. Yo debí de haber estado crucificado en aquella cruz por ser pecado. Sin embargo, Jesucristo tomó mi lugar. Jesucristo tomó tu lugar. Jesucristo murió para que tú y yo no muriéramos en espíritu. Esa es una buena razón para que tú y yo permanezcamos firmes en nuestra fe en Cristo. Él pagó lo que yo debería de haber pagado. Él sufrió lo que yo debería de haber sufrido. Él derramó su sangre, esa sangre que yo debí de haber derramado por mi pecado. Jesucristo entregó por amor a nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda en esta frase: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nos dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nosotros, ahora que entendemos, seamos como Cristo, pensemos como Cristo, actuemos como Cristo. Aquella persona que fue recta, que fue perfecta, que nos dejó sus enseñanzas, vivamos conforme a lo que Él vivió. Y es bien interesante porque no nos está hablando de dar nuestra vida por rescate de muchas personas, porque nuestra vida no es lo suficientemente buena para poder salvar a las personas. Es Cristo y su sacrificio. Pero lo que el apóstol a Pedro nos está queriendo decir en estos versículos: vivamos lo que Jesucristo nos dejó. Vivamos sus enseñanzas, practiquemos sus enseñanzas, conozcamos más de Cristo, entremos a una relación profunda con el Espíritu Santo. El miércoles pasado veíamos la importancia de por qué Cristo ascendió a los cielos. Cuando Cristo asciende a los cielos, ¿quién baja? ¿Quién mora en nuestras vidas? Jesucristo no dijo que nos iba a dejar solos, abandonados. Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador, hablando del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo el apóstol a Pedro en estos versículos: vosotros también armaos. Y esta palabra armaos significa tener acción. No solamente quiero ser bueno, sino que tengo que serlo, hacerlo. No solamente pensarlo, sino accionar. Ponerme, vestirme, usar ese pensamiento de Jesucristo, esas enseñanzas de Jesucristo, esa forma de vivir de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vivía para agradar al Padre. Jesucristo no vivía para agradar a la sociedad. Jesucristo no vivía para agradar a los grandes fariseos o escribas. Jesucristo no vivía para agradar a los centuriones o al emperador. Jesucristo vivió en esta tierra haciendo la voluntad de su Padre, porque Jesucristo estaba agradando al Padre, estaba agradando a Dios. Ahora tomemos su ejemplo, sus enseñanzas, sus pensamientos y vivamos para agradar a Dios. Vivamos para agradar al Padre. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está transmitiendo en estos versículos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjate qué interesante. Pues quien ha padecido en la carne. ¿Quién padeció en la carne? ¿Quién de nosotros fue crucificado? ¿Quién de nosotros derramó su sangre? ¿Quién de nosotros fue golpeado, fue insultado, fue abofeteado, se burlaron de él, lo crucificaron, le clavaron una espina en su costado? ¿Alguno de nosotros fue? No, fue Cristo. Y gracias a que Él padeció en la carne,
terminó con el pecado. Y ahora si Cristo está en nuestras vidas, tenemos el poder, la autoridad proveniente de ese sacrificio de Jesús para que el pecado se termine en nuestras vidas. Aquellos que no son creyentes van a estar influenciados y van a ser llevados y van a ser seducidos a vivir una vida de pecado, una vida conforme a la voluntad de Satanás, sujeto al sexo, a las drogas, al alcohol, a las mentiras, a la idolatría, a la fornicación, a la hechicería, a la brujería. Gálatas capítulo 6, 5 nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, y versículos anteriores nos habla de la obra de la carne. Y todas aquellas personas que no tienen a Cristo están dadas a esas obras de la carne. Por eso no nos sorprendamos si vemos que en las noticias cada día la humanidad está más perdida, porque mientras no tengan a Cristo, ellos son dados al pecado, son dados a hacer todas aquellas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero hermanos, el apóstol Pedro nos anima y nos dice: pero en nuestro caso ya no. En nuestro caso yo ya no soy dado a la mentira, yo ya no soy dado a la fornicación, yo ya no soy dado al adulterio, yo ya no soy dado al robo, a la hechicería, a la brujería, porque ahora Cristo está en nosotros. Y Cristo padeció el precio para terminar con el pecado en nuestras vidas. Por eso este versículo es bien interesante y es de ánimo para mi vida. Pues quien ha padecido en la carne, nos dice después de esta frase, terminó con el pecado. Nosotros, hermanos, gracias a Cristo, gracias a que Cristo está en nuestras vidas, ya no estamos sujetos a la carne, ya no estamos sujetos al pecado, ya no estamos sujetos a todos esos deseos desenfrenados, alocados, que son contrarios a la voluntad de Dios. Gracias a que Cristo pagó el precio por nosotros, gracias a que Cristo padeció por nosotros. Honremos ese sacrificio, seamos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pudiera yo usar una frase: Jesucristo nos entregó una comunicación con Dios en charola de oro, porque lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y dejar que Él cambie, que Él transforme nuestras vidas. No tenemos que derramar sangre para que Dios nos perdone. No tengo que darme de latigazos y caminar 20, 30 kilómetros e irme a Juquila para que Dios me perdone. No necesito arrodillarme y avanzar hasta que me sangren las rodillas para que Dios oiga mi oración. Lo que la gente necesita para que Dios la perdone, para que Dios la escuche, es a Cristo. Y tú y yo ya lo tenemos. Valoremos, hermanos, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y vivamos una vida conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está transmitiendo en este versículo. El apóstol Pedro ahora está dando énfasis a lo que Jesucristo padeció y el beneficio de que Jesucristo padeciese. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, que nuestros pensamientos, que nuestra idea ya no sea el satisfacer nuestros deseos, nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Conforme a Santiago nos dice que es todo pensamiento que sale de nosotros, que nace de nosotros, que es contrario a la voluntad de Dios. Todos esos deseos de pecado que nacen en nosotros. Pero mira, ¿qué dice este versículo 2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, para ya no estar bajo estos deseos de pecado, para ya no estar haciendo estos pecados, para ya no vivir por estos pecados.
porque ahora Cristo está en nosotros y Cristo a través de su Santo Espíritu nos da la oportunidad, nos da la capacidad de poder frenar el pecado en nuestras vidas. Para que ahora nosotros, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro hacer, no sea el pecado, sino sea agradar a Dios, por amor de aquel que pagó el precio por nosotros, por amor de Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Aquí nos está hablando claritamente los deseos de la carne que encontramos en Gálatas. ¿Sabes cuáles son? Podemos ir a Gálatas en esta tarde y poder refrescar nuestra memoria acerca de todas estas concupiscencias que puede haber en la vida de las personas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o la concupiscencia de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, nosotros somos guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros ahora. Porque Cristo padeció por nosotros y porque nosotros hemos creído en Cristo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las concupiscencias de la carne. Y después viene una lista. Y esta es una exhortación para cada uno de nosotros, hermanos, que si andamos viviendo bajo alguna de estas acciones, tenemos que arrepentirnos y ya no practicarlas, porque estamos viviendo ahora bajo ese sacrificio de Cristo. Y cuando estamos en pecado, estamos deshonrando, estamos quitándole valor al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Estamos dándole la espalda a Cristo cuando tú y yo cometemos pecado. Porque los del mundo, porque todos aquellos que no tienen a Cristo pueden decir: es que mi sal es muy difícil para mí alejarme del alcohol. Es muy difícil para mí fornicar o engañar a mi esposa con otras personas. Es muy difícil, Misael, para mí mentir. Es muy difícil para mí dejar de robar. Y sí es cierto, para todos aquellos que no tienen a Cristo es imposible que dejen el pecado. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, Él nos da la capacidad de poder frenar el pecado en nuestras vidas. Y esta es una exhortación para cada uno de nosotros, hermanos. Que dejemos de agradar a la carne, dejemos de agradar a la concupiscencia que hay dentro de mí. Recordemos el padecimiento de Cristo y nos enfoquemos en agradar a Dios. Y mira qué nos dice en esta lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora tú y yo, como creyentes de Cristo, debemos de practicar lo que nos dice el siguiente versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira lo que dice el versículo 24 para reafirmar lo que estamos viendo en Pedro. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y fíjate qué cosa en común tienen este versículo y el versículo en Pedro. Nos están hablando de Cristo y nos están señalando la crucifixión. Cristo padeció.
Y cuando Cristo padeció por nosotros, Él pagó el precio de nuestros pecados. Y ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios gracias a Cristo. Ahora tú y yo podemos frenar ese pecado en nuestras vidas porque Cristo rompió la esclavitud que tú y yo teníamos hacia el pecado. Nuestra vida, hermanos, como creyentes, la identidad de nosotros ya no está en el pecado, está ahora en Cristo. Valoremos, apreciemos el grande sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y después vamos a terminar ya leyendo la última parte que nos faltó de este versículo 2. Sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Para poder entender mejor esta última frase, es necesario a lo mejor volver a leer el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Tú y yo, el resto de tiempo de vida que nos queda, no sabemos cuánto tiempo nos queda. A lo mejor yo puedo vivir 50 años más, o a lo mejor Dios me llama el día de mañana. Y el enfoque que Pedro le está haciendo a la iglesia es que no perdamos nuestro tiempo. No perdamos nuestro tiempo viviendo en el pecado cuando sabemos que Cristo nos ha rescatado. Que invirtamos nuestro tiempo, nos quede poco tiempo o nos quede mucho tiempo, invirtamos nuestro tiempo, usemos nuestro tiempo en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Qué bella manera de terminar este versículo nos da el apóstol Pedro. Usemos el tiempo de vida que tenemos practicando la voluntad de Dios. En esta hermosa tarde, hermano, yo te animo y te invito a que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. Que nos esforcemos por practicar ese fruto del Espíritu Santo que está en nuestra vida, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esa templanza. Que tú y yo la practiquemos, que tú y yo recordemos y practiquemos las enseñanzas de Cristo. Tenemos el sermón del monte, tenemos los evangelios. Pedro nos ha dado ya muchos consejos de cómo estamos sirviendo a Cristo, cuáles son sus enseñanzas. Vivamos recordando que tenemos que hacer la voluntad de Dios. No la voluntad del mundo, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, amados hermanos, la encontramos en sus sagradas escrituras. Entonces, empeñémonos en buscar, en saber su voluntad que Dios quiere para su iglesia, que Dios quiere para los creyentes, y esforcémonos en practicarla. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar por esta enseñanza. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida, de aliento, de ánimo. Perdóname si fui un poco fuerte, pero es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque también estás en nuestros corazones y estás hoy aquí y estás en la casa y en los hogares de cada uno de mis hermanos que se ha conectado en línea. Señor, en esta hermosa tarde te doy gracias por tu palabra, gracias por recordarnos ese sacrificio, ese padecimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo por rescate de nosotros. Yo te doy gracias porque también hemos recordado en esta hermosa tarde que ya no somos esclavos del pecado, que el pecado ya no tiene autoridad en nuestras vidas, que hemos sido liberados de toda esclavitud de pecado y de nuestra concupiscencia, y que por medio de Cristo y del sacrificio que Él hizo tenemos el poder y la autoridad por Él de frenar el pecado en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias y yo te pido que tú nos animes, que tú nos alientes, nos des fuerzas. Si a lo mejor estamos practicando alguna cosa, alguna acción que es contraria a tu voluntad, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones,
Ayúdanos a recordar que Cristo padeció por nosotros y que tenemos que estar viviendo tu voluntad, Señor, agradándote a ti, Señor. Aléjanos de todo pecado, aléjanos de todo mal pensamiento, de toda mala palabra, de toda mala acción que interrumpa, Señor, o que nos aleje de ti, Padre. Yo te doy gracias porque yo sé que tú eres bueno y que tú eres misericordioso. Que el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, ayúdanos, Señor, a poder mostrarlo en nuestras vidas, para que podamos amar a nuestra iglesia, para que podamos amar a nuestra familia, para que podamos amar a nuestro prójimo y lo más importante, para que podamos amarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar en